minuticos para que se conecten, para que se saluden todos. Entonces, ustedes saben que son 80 personas poniéndome en cuidado, entonces es muy difícil leer 80 personas y más si los comentarios o las cosas que van a decir pues no son importantes. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que cuando ya empecemos con la formalidad de la clase, para que por favor se limiten un poquito como a escribir las preguntas que tienen, las preguntas puntuales, y podemos darle como un poquito de versatilidad a la clase, ¿listo? Eso no significa que puedan hablar, pero por ejemplo, veo acá una cantidad de Fs, no sé por qué, pero bueno, me imagino que debe ser que alguien pidió Fs, entonces todos están poniendo Fs. Listo. Entonces, empezamos. Espero que estén muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar en una dinámica. La dinámica es, yo les voy a dar una clase donde vamos a ver un tema nuevo, donde vamos a aprender unas cositas nuevas y la siguiente clase vamos a probar un programa o vamos a hacer una actividad. ¿Listo? O sea, va a ser tema nuevo, actividad. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos funciona y pues espero que nos funcione muy bien. Listo, entonces, vamos a empezar. El tema de que nosotros vamos a trabajar, van a decorar su cuaderno con segundo periodo de tecnología. Van a dejar una página, una página para que escribamos los temas. Porque no se los voy a dar ahorita porque los temas hasta ahorita los estamos definiendo con la profe Alejandra. Tenemos ciertas cositas, entonces vamos a dejar, yo creería que para la próxima clase que se vean conmigo, ya les voy a dictar los temas para que ustedes los escriban, ¿listo? Bueno, voy a mirar a ver si hay comentarios interesantes. Bueno, gracias a los que están diciendo que por favor dejen escribir la F. Es que F, profe, es algo que se comunican como file. Bueno, pero no sé qué es file, pero bueno, está bien. Listo, entonces. Vamos por la clase. Entonces, lo primero que vamos a notar es lo siguiente. Voy a compartir la pantalla. Listo. Lo primero que vamos a ver se llaman, el tema que nosotros vamos a tener es electrónica básica. O sea, para este periodo y para estos días de cuarentena, lo que nosotros vamos a ver es la parte de electrónica básica. La electrónica básica se define con dos fenómenos. El fenómeno físico, ¿sí? Y los elementos básicos que hacen parte de esos fenómenos. Entonces, los invito a que saquen su cuaderno y que en una partecita del cuaderno, después de lo que les había dicho del tema, escriban eso de fenómenos, o sea, esa listica, electrónica básica y con dos flechitas que es fenómenos físicos y elementos básicos. Eso es lo que nos muestra es que lo primero que vamos a aprender o a ver son los fenómenos físicos, qué es lo que pasa dentro de la electrónica y luego vamos a ver cuáles son los elementos básicos. Voy a darles aproximadamente 2 minutos para que escriban eso en el cuadernito desde ya. Ya empezaron los 2 minuticos. Jimena, ¿me puede hacer un favor? Así urgente. Se me puede alcanzar el monitor de aquí con el cable VGA, con el cable que va conectado antes. ¿Sí? Es que estoy en una clase y creo que yo necesito que... ¿No se te va? El cable del PC. Del PC. No, del PC, del computador. El cable VGA del amarillo que se conecta. Venga, rápido, rápido. O sea, presione esa pantalla y el cable y el cable.
Listo, listo. Entonces voy a leer unos comentarios. A ver qué hay por ahí. Bueno, ya creo que ya dejaron de escribir. A ver, ¿cómo se llama el tópico? Lo que les comento, la parte del tópico y todo eso se los voy a dar mañana. Perdón, la siguiente clase. No se preocupen por eso, sino que estamos organizando toda la temática porque estábamos buscando la programación, estábamos buscando cuáles eran los temas. Así que la próxima clase dejen una hoja exactamente para eso. Es una hoja completa, sí, es una hoja completa. ¿Qué más leo por aquí? Listo. Entonces, seguimos con, con la clase. Espérenme un segundo. Listo, entonces, vamos a empezar entonces con los fenómenos físicos. Nosotros, cuando hablamos de fenómenos físicos en electrónica, tenemos que tener en cuenta qué es lo más pequeñito que nosotros vamos a empezar a trabajar y cómo se va a empezar a mover la electrónica desde lo más pequeñito. Todos sabemos que lo más pequeñito que tiene todo cuerpo es el átomo, ¿sí? Entonces escríbanse ahí la definición del átomo. La definición de átomo es una cantidad muy pequeña de algo, ¿sí? Prácticamente que es la unidad básica o la primera unidad que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que tiene todo material. En este caso, pues los átomos. ¿De qué están compuestos los átomos? Ustedes yo me imagino que ya saben, pero les voy a hacer un recorderis. El átomo está compuesto por tres componentes. O sea, dentro del átomo hay algo más pequeño que son los electrones, los protones y los neutrones. Entonces, los electrones poseen una carga negativa, o sea, los electrones son negativos, los protones positivos y los neutrones tienen una carga neutra, o sea que no son ni positivos ni negativos. Ahí les enseño una imagen de cómo es un átomo. Entonces me gustaría que lo dibujaran, no es muy difícil de dibujar y pues que también señalen que dónde están los electrones y dónde están los neutrones. Si se dan cuenta, los electrones están pasando alrededor de los neutrones y los protones. O sea, están orbitando ahí alrededor. Eso es importante verlo. Quiero que tengan en cuenta mucho esa imagen, porque ya más adelante pues les voy a explicar por qué es importante que el electrón esté girando al lado del protón y del neutrón. Entonces, unos minuticos, creo que 3 minuticos, para que se dibujen ese átomo y para que escriban ahí la definición. La definición es muy sencillita, es la cantidad muy pequeña de algo. ¿De qué algo? Pues de todo. Todos estamos hechos de átomos. Entonces, listo, ya corrieron los 3 minuticos. Voy a intentar colocar otra pantalla para poder leer sus comentarios mientras les enseño perdón, la carga. Les enseño la presentación.
Listo, queda un minutico para que terminemos de dibujar el, el átomo. Ya estoy aquí intentando colocar otra pantalla para poderlos observar a ustedes y poder leer sus comentarios. Lo que pasa es que solamente tengo una pantallita y se me dificulta. Pero ya estoy trabajando en ello. Bueno, no voy a seguir compartiendo la pantalla. Ah, genial, creo que ya la puedo compartir súper bien. Ya estoy... Sí, efectivamente, puedo leer sus comentarios. Oh, creo que sí. Ujú. Listo, entonces, ahora sí continuamos. Voy a seguir entonces, voy a leer algo de los comentarios. Si tienen preguntas, eh, vamos a ver, vamos a ver. Mm, Listo, entonces, ¿dónde estaba por aquí? Dejamos dos para el segundo periodo. Dice, profe, entonces dejamos dos hojas, una para el segundo periodo y otra para lo que dice. Sí, si no pueden dejarla para, si no pueden hacer ahorita lo del segundo periodo, pues entonces las dejan. Igual tenemos una semana prácticamente para volvernos a ver. Bueno, ¿qué más? Sigo leyendo comentarios. A ver, algo interesante. Copien de que consideren importante, pues prácticamente todo lo que yo coloqué ahí pues es muy importante. ¿Qué más? O sea que el tema de animación creo que ya no lo volvemos a ver otra vez, si en el futuro. No, el tema de animación ya desafortunadamente ya no lo volvemos a ver, ya se terminó el primer periodo, entonces esto ya es un tema nuevo. ¿Sí? Electrónica básica es el nuevo tema que nosotros vamos a trabajar, respondiéndole a Nelson Wilches. O sea que los demás van a ser difíciles. Los temas, lo electrónica básica es muy sencillo y a mí me gusta mucho, es muy divertido. Yo trabajo con muchos niños y es muy bonito. Listo, bueno, entonces seguimos. Bueno, vamos aquí. Entonces, ahora les estaba comentando entonces que para nosotros tener noción de electrónica básica tenemos que hablar de los átomos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué los átomos? Como vemos aquí en la siguiente presentación, vamos a hablar de un tema que se llama corriente eléctrica. Si ven la definición de corriente eléctrica, dice que es un movimiento ordenado de cargas libres, normalmente de electrones, a través de un material conductor en un circuito eléctrico. Eso suena muy complicado de entender, pero se los voy a enseñar, se los voy a explicar de esta manera sencillita. Quiero que me pongan mucha atención en este aspecto. Voy a dibujar aquí, voy a dibujar aquí un río. Entonces voy a colocar aquí, a ver si se me da bien el río. Voy a dibujar aquí un río. Quiero que me pongan mucho cuidado en este concepto porque es muy importante. Aquí estoy dibujando un río. ¿Listo? Este es el camino por donde va a pasar el río. Imaginen que los átomos, que lo voy a dibujar acá, los átomos son las partículas que están dentro del río. Significa que los átomos están haciendo parte del río. O sea que el río realmente es un conducto por donde están pasando los átomos. O sea, lo podríamos pensar como átomos de agua. Voy a dibujar entonces varios átomos. Voy a dibujar aquí un átomo,
otro átomo por aquí. Yo sé que no son los mejores dibujos, me disculparán, pero todavía no me he comprado el pad para poder dibujar bonito. Bueno, ahí se están haciendo una idea de cómo es un átomo. Si se dan cuenta, los átomos tienen esta forma. Este es uno de los modelos del átomo. Listo, ¿aquí qué dice? Dice que es un movimiento ordenado de cargas libres. Significa que los átomos no son los que se están moviendo en realidad. Cuando nosotros hablamos de corriente, que es lo que ustedes tocan, cuando ustedes tocan las tomas, yo sé que alguna vez alguno se ha electrocutado por ahí con unas tomas, entonces ese sentimiento de corriente, ese estremecimiento que ustedes tienen, realmente no son los átomos los que se están moviendo, sino que la corriente eléctrica, voy a dibujar los electrones aquí, en amarillo, los electrones en amarillo, a ver si me queda más fácil hacerlos así. Sí, los electrones en amarillo son los que están aquí alrededor del átomo. Recuerden que el electrón es el que orbita en el átomo, es el único que orbita ahí alrededor de los protones y los neutrones. Entonces lo que pasa es que los electrones están pasando de un átomo al otro. Significa que, por ejemplo, este electrón que tenemos aquí, si ustedes lo pueden ver, este electrón se está pasando, ponemos el lápiz, este electrón se está pasando para el otro lado. O sea, todos los electrones son los únicos que se están moviendo. No son los átomos los que se están desplazando, sino realmente es que los electrones se están pasando de un átomo al otro. Entonces voy a hacer otro dibujito por aquí. Por ejemplo, este átomo se está moviendo para, este electrón, perdón, se está moviendo para este átomo. Y queda el electrón aquí, en esta parte. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que hay un movimiento de electrones. O sea, los electrones se están desplazando. Prácticamente que nosotros podríamos dibujarlo, no tendríamos que dibujar los átomos como tal, sino solamente tendríamos que dibujar a los electrones. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice que es el movimiento ordenado, o sea, que están ordenadas, ¿sí? Las cargas libres o que normalmente se llaman electrones. O sea que el movimiento viene es de los electrones. Los electrones son los que se están moviendo. Entonces, si se dan cuenta, aquí se los estoy dibujando, pero entonces lo voy a dibujar mejor. Si se supone que los electrones son los que se están moviendo, entonces yo no voy a dibujar los átomos, sino voy a dibujar el movimiento de electrones. Entonces voy a borrar acá, voy a volver otra vez a hacer mi río, a terminar de conectarlo aquí y aquí. Entonces, como es un movimiento de electrones, pues me queda más fácil dibujar una E de electrón aquí, otra E por acá, otra E por acá, otra E por acá. Me está diciendo que dentro de ese río se están moviendo los electrones. Y son muchos electrones, son demasiados electrones. La corriente es un movimiento de electrones. La corriente eléctrica son muchos electrones que se están moviendo a través de ese río. Por eso, por eso hice la analogía del río. Aquí hay más, aquí hay más. Muchos electrones se están moviendo por ese río. ¿Listo? Entonces ya sabemos que internamente lo que pasa es que los electrones, los átomos están compartiendo electrones, pero para no tener que dibujar átomos, entonces dibujo electrones. Si quieren ustedes hagan ese dibujito en su cuaderno y ya les paso la diapositiva para que ustedes escriban la definición de corriente eléctrica, pues que es esta, ¿cierto? Entonces ahí les doy un momentico. No, yo creo que no es difícil. Más bien les voy a dar 2 minutos, 3 minutos para que escriban la definición de corriente eléctrica, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Ahí no puse el tiempo. Les voy a poner el tiempo de una vez. 3 minuticos, ya.
Puchiqui. Espérame un segundito. Listo, voy a leer los comentarios. Si alguien tiene una pregunta, por favor, quien sea Sebastián Jaramillo Osorio, por favor que tenga un poquito de mesura con el chat. Listo, listo. Recuerden que hay que copiar la definición de corriente eléctrica. Les queda un minutico, ¿listo? Recuerden que animación no lo vamos a trabajar ya. Si la presentación la puedo subir al blog, sí, claro, yo la subo al blog. Le voy a decir a la profe Alejandra para que lo suba al blog de ella. Y con los de quinto C, ya saben dónde encontrarla en Classroom. Me preguntan que cuántas partes tiene la electrónica básica. Realmente lo vamos a trabajar en dos partes, que son los fenómenos físicos y los componentes básicos. Dibujamos los circuitos, me pregunta Marta Jiménez, dibujamos los circuitos que están dentro del átomo. Eh, no, pues un átomo no tiene circuitos, tiene es el componente, lo que está dentro, y solamente es el átomo como tal, el átomo básico. Voy a intentar quitar esto un poco. Ya. Bueno, voy a seguir leyendo comentarios. Sí, tienen que dibujar el átomo como tal. Mm, Profe, nos volvemos a encontrar la otra semana por este canal. Lo más probable es que no. Lo más probable es que, Majo Mendoza, te respondo, lo más probable es que lo que vayamos a hacer es que dentro de 15 días sí nos encontremos por esta misma línea, ¿vale? ¿Quién más me pregunta algo interesante? ¿Hay que escribir la definición de corriente eléctrica? Sí, y ya se acabó el tiempo. Eh, bueno, sí, disculpen por los dibujitos, por favor. Yo sé que no soy un buen dibujante, pero lo importante es que me entiendan. No voy a dibujar mucho para que no les incomode. Sí, intenten dibujar el río. Intenten dibujar el río porque pues el río es la definición que nosotros tenemos de cómo funciona la corriente eléctrica. Entonces, como les estaba contando, ¿qué es la corriente eléctrica? Es un movimiento de electrones. ¿A través de qué? En este caso lo vamos a hacer a través de un río. Si se dan cuenta, aquí tengo el río y tengo los electrones moviéndose de un lado a otro. ¿Listo? Cuál es la connotación exacta o cuál es la limitancia que tiene un río o cuál es la necesidad que tiene un río? Un río tiene que moverse de un lado a otro, ¿sí? Y tiene que tener una continuidad. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo corto el río en esta parte? Mi pregunta sería, que pues no espero que me respondan ahí en el chat, porque pues se me llena el chat de esa respuesta, pero efectivamente, si ustedes se dan cuenta, cuando yo interrumpo el paso de un río,
el río desafortunadamente ya no va a poder volver a pasar. El río se va a quedar aquí en esta parte. Lo mismo pasa con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica tiene que moverse de un lado y tiene que llegar a otro lado. Lo que significa que si yo quito, por ejemplo, podría en este caso, esta imagen me está mostrando una pila y me está mostrando que los electrones se están pasando. Si nosotros rompemos ese hilo o nosotros cortamos ese cable, significa que en este caso la transferencia de electrones, o sea, el movimiento de electrones se va a ver interrumpido y pues ya no se va a poder conducir la corriente. Entonces, como la primera recomendación a tener en cuenta es que siempre un circuito eléctrico tiene que ser cerrado. ¿Listo? Tiene que estar completamente cerrado. Bueno, otra cosa que nosotros vemos aquí en la definición, dice que es a través de un material conductor eléctrico. Significa que hay materiales que conducen y hay materiales que no conducen. Para este caso, sí les voy a preguntar varias cositas. Bueno, ya sabemos aquí que si nosotros interrumpimos el paso, pues no va a poder pasar. Entonces vamos a volver a unirlo. Vamos a volver a unirlo por aquí. Listo. Ahí ya quedó. Entonces, hay materiales que son buenos pasando electrones y hay materiales que son muy malos pasando electrones. Entonces les voy a preguntar, los elementos conductores y no conductores son los elementos que les estoy mencionando. La pregunta va, y esta vez sí la voy a leer en el chat, es, por ejemplo, esta imagen, ¿qué imagen es? O sea, ¿qué material podría ser? ¿Quién me dice qué material podría ser? ¿A qué se parece? Me están preguntando que si no parece física. Exactamente, sí parece física porque todos los fenómenos físicos también tienen que ver, toda la parte de electrónica son fenómenos físicos y la física, eso es lo que estudia. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, trabajar fenómenos físicos, pero dentro de nuestra materia. Es como intentar no relacionar la matemática con la química. Exactamente, ahí me están diciendo que son torres de madera. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿será que la madera es un buen conductor o es un no conductor de corriente? Me están diciendo que Zoom, no. Zoom, hasta que no tengamos un buen orden aquí en el chat y no me demuestren que al menos en 2 o 3 clases podemos trabajar en este chat, pues no vamos a trabajar Zoom. La condición es que seamos muy ordenados aquí en el chat y, por ejemplo, Sandra Cogollo, que está escribiendo desesperadamente Zoom, es la que nos va a permitir poder trabajar en Zoom porque no escribe en el chat para exactamente eso. Listo, me están diciendo que no. Exactamente. La madera no es un buen conductor. Un buen conductor significa que vamos a ir a Paint. Voy a borrar esto. Significa que la madera, voy a borrar aquí, vamos a hacer como, voy a hacer un dibujito de una madera. Entonces aquí voy a borrar esto por acá. Listo. Entonces voy a dibujar por aquí una tabla de madera. Voy a ponerla en azul. Uy, listo, voy a ponerla en azul. Ahora, ¿qué pasa con la tabla de madera? La tabla de madera no es un buen conductor porque los átomos están muy separados. Espérenme, yo dibujo por ahí uno que otro átomo, entonces voy a dibujar un átomo por aquí. Voy a dibujar un átomo por acá. Eso. Y por aquí. Listo. Entonces significa que en este caso los átomos, que son los mismos de amarillo que estábamos dibujando anteriormente, no van a tener una buena transferencia, o sea, no va a haber una buena transferencia de electrones porque el mismo compuesto de la madera, los átomos de madera, no van a poder permitir pasarse de un lado a otro. Significa que están demasiado lejos para que ellos puedan poder pasarse de un sitio a otro, ¿sí?
Ese es el término, eso es lo que pasa con un material que no es conductor. Significa que no hay una buena transferencia de electrones. Significa que esto no va a poder pasar. ¿Listo? Esta transferencia no va a poder pasar. Vamos con la siguiente imagen. ¿Qué se les ocurre o qué se les viene a la cabeza cuando ven esto? ¿Qué tipo de componente es? Acuérdense, para los que no entienden, acuérdense que lo que estamos hablando es que los electrones están pasando de un lado a otro, se están moviendo como si fuera un río, como lo que acabé de hacer con el río. Entonces lo que estamos analizando es si los electrones se pueden mover libremente por ciertos materiales. Ya analizamos el de la madera y ya sabemos que la madera, igual yo creo que ustedes ya lo sabían de antes, la madera es un mal conductor. Entonces, lo que estamos analizando es la siguiente imagen. La siguiente imagen que es, dicen que es cable. Dice cables de corriente de cobre. Exactamente. Los cables, esos cables que estamos viendo, son cables de cobre. La pregunta es, ¿será que son buenos conductores o no son buenos conductores? Exactamente. John Sebastián dice, sí son buenos conductores. Sí, efectivamente son buenos conductores. Casualmente es uno de los mejores conductores que tiene la corriente eléctrica. Significa que si pensamos esos cables, lo pensamos como el río, los electrones se van a poder mover muy fácilmente. Los electrones están pegaditos, los átomos están pegaditos y los electrones se van a poder medir. En este caso, por ejemplo, si nosotros pensamos en este cuadrado como si fuera una barra de cobre, los átomos están bien junticos. Los átomos están aquí junticos, uno al lado del otro. Voy a dibujar un átomo acá y otro átomo acá. Entonces, si se dan cuenta, los átomos están muy pegaditos. Significa que les queda a un átomo, le queda muy fácil pasarse de un lado a otro. Es muy sencillito porque es una barra de cobre. El cobre es un excelente conductor. Todos los elementos electrónicos, si no les digo la mayoría, tienen alambre, tienen cobre. ¿Listo? Ahora, vamos para la siguiente imagen. ¿Qué es esa imagen? ¿Qué tienen por ahí? Es dorado. ¿Qué será lo que se les viene a la cabeza por ahí? Si tienen alguna pregunta, voy a seguir leyendo por ahí. Recuerden que estamos hablando de electrones que se están moviendo a través de materiales. Estamos analizando cuáles materiales son buenos para que los electrones se muevan libremente. ¿Listo? A ver. Oro, exactamente, es oro. Oro, como les cuento, el cobre es un excelente conductor, pero, el cobre es el mejor conductor que hay sobre la Tierra, es el mejor conductor de energía, ¿sí? Conductor de energía y energía me refiero a electrones, lo que significa, uy, se me fue el mouse, ya lo vi. Lo que significa que los átomos están muchísimo, muchísimo más pegados. Bueno, aquí sí me van a disculpar por la imagen, por los dibujitos. Yo sé que entiendan que es Paint, así que es complicado hacer dibujos aquí en Paint, pero vamos a hacerlo. Aquí hay un átomo y el otro átomo está aquí. Miren, súper juntico, súper, súper pegadito. Aquí voy a dibujar otro átomo. ¿Sí ven? Entonces, si se dan cuenta, a los átomos les queda muy, muy fácil pasarse de un lado al otro cuando estamos hablando del oro. Miren, ahí ya se pasa. ¿Listo? Entonces el movimiento de electrones es muy sencillo porque se están pasando de un átomo a otro muy, muy fácil. Entonces el oro es un buen conductor. Si ustedes alguna vez de pronto se han dado la tarea de destapar un radio o ver laminita o ver como esas láminas verdes que se llaman tarjetas, ¿sí? Esas tarjetas electrónicas que tienen muchos chips. em, Les cuento que voy a buscar aquí en internet para que ustedes logren saber qué es lo que yo estoy, a lo que me estoy refiriendo. Tarjetas
electrónicas. Estas son las tarjetas que les menciono. Esas tarjetas electrónicas tienen unos chips. Ahí les voy a mencionar, aquí miren, esos chips. Esos chips se llaman integrados. Va a buscarlo. Integrados. Esos chips se llaman integrados y les cuento que esos integrados que están viendo en la pantalla tienen láminas de oro. Como el oro es un súper excelente conductor, le llaman superconductor, entonces esos chips tienen laminillas de oro para permitir una buena conducción de los electrones, para que la energía pase ahí muy rápido. La pregunta sería, ¿significa que si yo me pongo a destapar esos chips, yo me imagino que sería muy rico, ¿no? Me haría millonario destapando esos chips por las láminas de oro? Yo les diría que sí y que no. ¿Por qué sí y no? Porque esos chips tienen laminillas de oro, efectivamente no les miento, pero son gramos muy pequeñitos. O sea, los chips no necesitan mucho oro para que haya una conducción dentro de ellos, sino que los chips tienen que ser, o sea, los chips tienen las laminillas muy, muy, muy pequeñitas. No es mucho lo que se vayan a encontrar en oro. Pero por eso les dije sí y no, porque si ustedes tienen una fábrica o una industria que se dedique solamente a destapar esos chips, probablemente sí puedan tener dinero. Y hay países más que todos los Países Bajos, no les miento, que son países muy, 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 muy pobres, se dedican a reciclar todo eso y a destapar esos chips y a quitar esas laminillas de oro, ¿sí? Esos chips son muy pequeños, yo tengo muchísimos por aquí, espérenme, ya les enseño. Uno pensaría que esos chips o que esos integrados son demasiado grandes, pero miren, realmente son una cosita de nada. Y creo que esto no alcanza a pesar ni 2 gramos, me imagino. Esperen que están pegados. Ay, ya. A ver si los alcanzan a ver. Miren, no alcanzan a hacer. Es un tercio de mi dedo. Si lo logran ver. Esos son los integrados. Y esos son los integrados que les digo que tienen unas laminillas de oro muy, muy delgaditas, muy pequeñitas. Si esto pesa 1 gramo, yo me imagino que la partícula de oro que tiene debe ser como un quinto de lo que pesa esto. Aquí hay un chip más grande. Mírenlo, este sí ya es más grandecito. Este puede tener de pronto una laminilla de oro más grande. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos aquí con lo de nosotros. Entonces ya saben, si quieren ser millonarios, háganse en una fábrica que se dedique a destapar los integrados que vienen dentro de las placas electrónicas. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a leer comentarios. Ya saben, recuerden, sean moderados con el chat. Por ahí Isabela Casteblanco nos está contando. Porfa, solo usen el chat para las dudas que tengan. Sí, porque puede que la duda que tú tengas la tenga otro niño y pues no va a ser muy difícil. Yo sé que les gusta chatear y les gusta escribir, pero recuerden que estamos en clase, ¿listo? Por favor, tengan un poquito de mesura con el chat. No entendí, Fabio Eduardo dice que no entendió por qué el oro es conductor. El oro es conductor porque los átomos están muy pegaditos los átomos están muy pegaditos el uno del otro. O sea, esto negro que ven acá son los átomos, ¿listo? Y los átomos están demasiado pegados para que los electrones se puedan pasar de un lado al otro. Ya vamos a hacer otro ejemplo con otros materiales y se van a dar cuenta en realidad de qué es lo que estoy hablando. Vamos con el siguiente material para que podamos continuar. ¿Qué es lo que se imaginan que es esto? Esta imagen que está acá. ¿Qué se les viene a la cabeza?
Voy a bajar un poco. Dice Estefanía, las bolitas que están dentro del átomo son los electrones. Exactamente. Acuérdense que existen tres componentes del electrón. El protón, del átomo, perdón, el protón, el neutrón y el electrón. Esos son pitillos, exactamente. ¿De qué están hechos los pitillos? Cuénteme cuál es el material que tienen los pitillos. Pajitas también le llaman por ahí. De plástico, exactamente. Los pitillos, esos pitillos que les enseñé, que les estoy mostrando en la imagen, son plástico. ¿Listo? Y el plástico será un buen o un mal conductor. ¿Qué opinan ustedes? Por ahí me pregunta Diego Herrera, profe, ¿por qué no nos pasa la electricidad en el vidrio y otros? Por esa misma razón, porque los átomos están demasiado lejos. ¿Listo? Recuerden que esto es a nivel molecular, o sea, háganse una idea que esto es un fenómeno muy pequeñito, ¿sí? Donde hay muchísimos millones de átomos, pero entonces es un fenómeno muy, muy pequeñito. ¿Listo? Dicen, es un mal conductor, por ahí nos dicen que buen conductor, mal conductor, exactamente, el plástico es un mal conductor. Si ustedes se dan cuenta, el plástico es el componente con el que forramos la mayoría de componentes electrónicos. Si se dan cuenta en la segunda imagen, ese cobre que tiene ahí está forrado en plástico, esa parte negrita es un material de plástico. No sé cómo se llama exactamente. Creo que eso es como un tipo de poliuretano, pero entonces el componente del plástico es un mal conductor de la energía. ¿Listo? No permite que los electrones pasen libremente a través de él. ¿Por qué? Porque no tiene los electrones demasiado cerca, ¿listo? Entonces los electrones ahí no pueden tener un buen movimiento, entonces el plástico es un muy mal conductor. Por esa misma razón nosotros, muchas de las cosas que nosotros utilizamos que tienen corriente, están forradas con plástico. Si se dan cuenta, todas las cuerdas de contención, aquí de energía que vienen en los postes, ellos tienen pues su forrado en plástico, en un plástico grueso para que pues no haya peligro de que se toquen o que haya una cosa que se llama el arco eléctrico. ¿Listo? Diego Herrera me pregunta, ¿nosotros somos conductores? Ya les respondo, ya respondo esa pregunta. Eso es una muy buena pregunta, pero ya le respondo. Profe pregunta, ¿los electrones solo, los electrones solo están en algunos materiales? Los electrones, no. Los electrones están en todos los materiales porque todo componente tiene átomos. ¿Listo? Todos estamos hechos de átomos, lo cual significa que nosotros todos tenemos electrones. Hay unos componentes que tienen muy pocos electrones, ¿listo? Y hay componentes que pues tienen bastante electrones. Eso depende del componente. No se preocupen, eso lo verán en unos años en química y ya se van a acordar de mí. Bueno, dice que no entiendo. Galletita kawaii. Sí, tienen que poner nombrecitos de sus nombres porque no sé quiénes serán. Bueno, dice que no entiende. Dice, además los pitillos matan en muchos animales. Sí, eso sí es verdad, pero pues bueno, hoy no estamos hablando de ese, del impacto del plástico y de los pitillos. Vamos con la siguiente imagen. La siguiente imagen es esta. Yo me imagino que no tengo que preguntar qué es, porque pues ya es bastante obvio, es tierra. Les voy a preguntar es más bien si la tierra es un buen o es un mal conductor de la energía. ¿Ustedes qué opinan? El imán es un conductor, me está preguntando, no sé si me está preguntando o si me está respondiendo, si me está diciendo Janet Méndez. El imán es un buen conductor porque es un componente metálico, pues es un componente que tiene atracción, pero no significa que no sea un buen conductor. Listo, ¿la Tierra es un buen conductor o no? Listo, me están diciendo que es malo, que es buen conductor, que es buen conductor. Les cuento, la Tierra es un mal conductor de energía. Si se dan cuenta, los átomos de Tierra están bastante separados a nivel molecular,
como lo es el plástico y como lo es la madera. Y la tierra es un excelente disipador de la energía. ¿Listo? Si se han dado cuenta, yo creo que ustedes han escuchado el término el polo a tierra, que tienen muchas casas o que tienen muchos edificios. Cuando son edificios son rascacielos, tienen una varilla súper alta. Vamos a mirarlo aquí. Vamos a escribir acá rascacielos para que lo vean. Ah, no voy a escribir polo a tierra. A ver, miren, aquí hay una imagen. A ver si vemos una imagen de un polo a tierra en un rascacielos. Mm, no lo veo. Creo que vi por ahí una imagen. Este podría ser. No, pero esto es una bandera. Vamos a escribir el polo a tierra nomás. A ver si lo logramos observar. El polo a tierra. Ah, mírenlo, aquí está. Más o menos se ve. Miren. Em, si se dan cuenta, aquí en esta parte, yo no sé si se vea muy bien. Voy a intentar abrir la imagen. A ver si logramos ver la imagen un poco mejor. Uy, no, la imagen está terrible. Ay, aquí se ve muy bien. Miren esta imagen. ¿Cuál sería el polo a tierra? Si se dan cuenta, lo que dice varilla, o sea, esto que está acá súper largo, está conectado, está aquí bien metido, atravesando la tierra en varias capas. Si se dan cuenta, miren, aquí hay carbón vegetal, sal marina, bueno. Y esta varilla, que dice que tiene varilla y cable, está más que todo está hecha de cobre y se pone en los rascacielos y se pone hasta abajo en la tierra. ¿Para qué? Para que si los rayos caen, ¿qué pasa? No va a pasar la corriente eléctrica, no va a pasar por ningún otro lado que no sea por el polo a tierra, o sea, que sea por esa varilla súper grande. ¿Listo? Entonces, inicialmente cuando empezaron a hacer los rascacielos o los edificios muy grandes, pasaba mucho que llegaban los rayos y en cualquier material que fuera un buen conductor, la energía iba a pasar por ahí. Pero entonces, algo que ustedes no saben y es que la energía es muy perezosa. A la energía no le gusta pasar por sitios donde ella no pueda pasar, o sea, por donde los electrones no puedan tener un buen movimiento. Lo que significa que como la corriente, como la energía es demasiado perezosa, entonces ella va a querer pasar por un sitio donde nosotros le permitamos hacer una buena transferencia de electrones. Entonces, cuando va a caer el rayo, pues en vez de pensar en el concreto del edificio, lo que va a pensar es en el polo a tierra, o sea, en la varilla súper grande. No importa que desemboque en la tierra, que es lo que estamos hablando aquí. No importa porque ella lo que va es a querer es pasar por ese tubo por ese tubo de cobre y ya desembocar en un sitio para esparcirse que es en la tierra, ¿listo? Por eso la tierra es un mal conductor, porque la tierra no devuelve la energía ni la lleva a ningún otro lado, sino la tierra la esparce y ahí ya se difumina la energía, ¿listo? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro por ahí. Em, Voy a por la última imagen. La última imagen es el agua. Les pregunto, ¿el agua es un buen conductor o es un mal conductor? Mm, ¿Es un buen conductor? ¿La plata es un buen conductor? Me pregunta Willy. Sí, la plata es un excelente conductor. Aquí estamos viendo unos materiales pequeñitos. Dice, la plata es un buen conductor. Dice, es buen conductor, mal conductor. Bueno, pues les cuento muchachos que depende de qué tipo de agua sea. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así? Se supone que cuando uno está mojado o cuando uno está en un río o cuando está lloviendo, incluso le recomiendan a uno que no se asome a, a una parte amplia porque es precisamente porque está húmedo y le puede caer un rayo.
Entonces yo les digo, eso depende ¿por qué? Porque realmente el agua no es un buen conductor, el agua es un mal conductor. Significa que entonces, ¿por qué dicen que sí es un buen conductor? Lo que pasa es que el compuesto del agua, si ustedes saben, existen dos tipos de agua, así hablando muy general, porque pues obviamente no soy ambientalista, ni soy de biología, pero entonces el agua está agua salada y agua dulce. Lo que permite que pase la energía en agua dulce, en agua, es qué tan salada está. Si el agua está demasiado salada, el agua es un excelente conductor. O sea que el compuesto de salinidad hace que las cargas de electrones pasen muy fácilmente. Pero si el agua no tiene o tiene pocos componentes de sal, el agua no es un buen conductor. Probablemente para la siguiente clase, por acá tengo bastantes materiales de electrónica, entonces les voy a enseñar aquí en vivo Uy, se me fue el chat. Vamos a hacer aquí en vivo una muestra de qué significa esto de que el agua salada sí es buena o no. ¿Listo? O sea, si es un buen conductor o no. Pero entonces este último compuesto significa que el agua salada es muy buena conductora y el agua que no tiene tantos componentes de sal, no es tan salina, no es buena conductora. ¿Listo? Entonces, niños, hasta aquí terminamos la clase. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Antes de que se vayan, antes de que se retiren, em, les cuento que ya les vamos a informar por el blog cómo vamos a trabajar para de hoy en 8 días. Recuerden repasar esto que nosotros acabamos de hacer. Mm, yo les iba a contar algo importante, pero se me fue. No, se me olvidó. Ay, no, sí, se me olvidó. Bueno, recuerden hacer dibujar o escribir ahí segundo periodo en su hojita y no se afanen por esto de los hilos conductores y todo eso que ya en 15 días o en 8 se los vamos a decir para que ustedes los escriban. Bueno, listo, entonces espero que estén muy bien, ya se pueden ir despidiendo. Muchas gracias por haberme acompañado, creo que lo hicimos muy bien. Mm, Recuerden que para la siguiente clase vamos a seguir viendo un tema nuevo. Para la siguiente clase ya vamos a ver toda la parte de los componentes electrónicos. Así que, bueno, si tienen preguntas, ya son las 10. Si tienen preguntas, pues háganlas antes de porque creo que por ahí otros chiquitos tienen mucha clase, tienen otra clasecita. Entonces, si tienen alguna pregunta, lo pueden ir haciendo. Si no, pues entonces nos despedimos. Bueno, listo. Creo que ya no tiene ninguna pregunta. Ah, por ahí veo. ¿Las rocas y los materiales de las paredes son buenos conductores? No, la piedra es un mal conductor, es un muy mal conductor. Ah, ya me acordé de una pregunta. Me estaban preguntando si nosotros somos buenos conductores. Pues les cuento que sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos agua, estamos hechos de agua, pero no solamente por eso, nuestra sangre es salada, o sea, a comparación del agua, nuestra sangre tiene componentes más altos de salinidad. Significa que sí, nosotros somos muy buenos conductores. Eso significa que nosotros no podríamos estar muy cerquita, no podríamos arriesgarnos a estar por ejemplo, cuando está lloviendo y está una tormenta eléctrica, no es recomendable salir porque los rayos efectivamente sí nos van a buscar. ¿Listo? Les respondo, si ustedes dicen, ¿cómo podríamos evitar que nos caigan los rayos cuando está lloviendo? Bueno, pues ¿cómo lo podríamos evitar? No haciendo contacto con la Tierra, ¿sí? No haciendo que el rayo busque un medio muy fácil como nosotros para que llegue a esparcirse por la Tierra. Por la Tierra me refiero a la Tierra como tal. Entonces, ¿qué es bueno? Si se dan cuenta, los carros
tienen un buen componente aislante que son las llantas. Las llantas están de metal, perdón, ay, las llantas son plásticas, son de un material de plástico. Entonces, esas llantas son el excelente aislante para que a nosotros no nos pase. Digamos que si cae sí o sí el rayo se va a esparcir por toda la carcasa metálica o de aluminio del carro, pero no nos va a tocar a nosotros. ¿Listo? Eso se debe a un fenómeno que se llama la jaula de Faraday. Si quieren, búsquela, es muy interesante. La usan los carros, perdón, los aviones, porque si se dan cuenta, los aviones están en el cielo, es muy fácil que le caiga un rayo y a muchas veces les ha pasado. Entonces, esas jaulas de Faraday, ese concepto, hace que el rayo pase por el lado de la carcasa del avión, pero se vaya el rayo para otro lado y no afecte a ninguno de los pasajeros. Ese fenómeno es muy bueno y también está en Maloca. Así que después de la cuarentena, vayan a Maloca y busquen la jaula. Las nubes no son un buen conductor. Las nubes es curioso porque las nubes son las que tienen las cargas negativas, ¿sí? Ellas se llenan de cargas negativas porque de dónde entonces saldrían los rayos, ¿sí? Pero por ejemplo las nubes son vapor y el vapor, pues imagínense, si la madera y el plástico tiene los átomos demasiado lejos, ¿cómo será el vapor? El vapor tiene los átomos muy muy lejos para que los electrones pasen de un lado al otro. Entonces, pues obviamente es muy mal conductor, pero por un fenómeno que hay allá que pues todavía no recuerdo muy bien, las cargas, las nubes se acumulan de cargas de electrones negativos, entonces tienen que conectarse con la Tierra que es positiva, ¿listo? Uy, Sara Cárdenas acaba de llegar, acabamos de terminar la clase, Sara. Listo. Entonces creo que ya nos estamos yendo.